Introducción a la neurofarmacología, comprensión de los mecanismos de acción de los medicamentos en el sistema nervioso. La neurofarmacología es una rama de la farmacología que se centra en el estudio de los medicamentos y su interacción con el sistema nervioso. Los medicamentos pueden tener efectos positivos al tratar enfermedades del sistema nervioso, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno de ansiedad, pero también pueden tener efectos negativos, como la adicción a los medicamentos. En este video, vamos a dar una introducción a la neurofarmacología, cubriendo los mecanismos de acción de los medicamentos, las vías de señalización y las enfermedades del sistema nervioso que son tratadas con medicamentos. Mecanismos de acción. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que transmiten información entre las células nerviosas. Los medicamentos pueden interactuar con los neurotransmisores de varias maneras, como aumentando su liberación, inhibiendo su recaptación o bloqueando su acción en los receptores. Por ejemplo, los antidepresivos inhiben la recaptación de serotonina, lo que aumenta su disponibilidad en el espacio sináptico y mejora el estado de ánimo. Además, existen medicamentos que se enfocan en diferentes neurotransmisores, como antidepresivos que se enfocan en la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Receptores. Los receptores son proteínas que se encuentran en la membrana celular y que se activan por neurotransmisores u otros mediadores. Los medicamentos pueden interactuar con los receptores de varias maneras, como uniéndose a ellos y activándolos o bloquearlos para evitar la activación. Por ejemplo, los antipsicóticos bloquean los receptores dopaminérgicos, lo que reduce los síntomas de esquizofrenia. Además, existen medicamentos que se enfocan en diferentes tipos de receptores, como los antagonistas NMDA utilizados en el tratamiento del dolor crónico. Canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas que se encuentran en la membrana celular y que regulan la entrada y salida de iones. Los medicamentos pueden interactuar con los canales iónicos de varias maneras, como abriéndolos o cerrándolos para afectar la actividad celular. Por ejemplo, los anticonvulsionantes abren los canales de calcio, lo que reduce la excitabilidad neuronal y previene las convulsiones. Vías de señalización. Vías de señalización intracelulares. Las vías de señalización intracelulares son cascadas de eventos que ocurren dentro de la célula después de la activación de un receptor. Estas vías incluyen la cascada de señalización de cascada CAMP, cascada de señalización P3K, ACT y cascada de señalización de cascada de MAC. Los medicamentos pueden interactuar con estas vías de señalización de varias maneras, como activando o inhibiendo enzimas específicas. Por ejemplo, los medicamentos que actúan en la cascada de señalización de cascada CAMP incluyen los beta-adrenérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Además, existen medicamentos que se enfocan en modificar vías de señalización intracelulares específicas, como los inhibidores de P3K utilizados en el tratamiento del cáncer. Enfermedades del sistema nervioso tratadas con medicamentos. Enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son aquellas que causan la degeneración de las células nerviosas, como el mal de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Los medicamentos utilizados para tratar estas enfermedades pueden incluir inhibidores de la acetilcolinesterasa, como donepezilo y levodopa. Además, existen medicamentos que se enfocan en modificar la cascada de eventos que llevan a la neurodegeneración, como los inhibidores de la proteína tau. Trastornos mentales. Los trastornos mentales son afecciones que afectan el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento, como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia. Los medicamentos utilizados para tratar estos trastornos pueden incluir antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Además, existen medicamentos que se enfocan en modificar vías de señalización específicas relacionadas con trastornos mentales, como los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Trastornos del movimiento. Los trastornos del movimiento son afecciones que afectan el movimiento, como la enfermedad de Parkinson y el síndrome de Tourette. Los medicamentos utilizados para tratar estos trastornos pueden incluir levodopa, anticolinérgicos y neurolépticos. Además, existen medicamentos que se enfocan en modificar vías de señalización específicas relacionadas con trastornos del movimiento, como los inhibidores de la proteína tau y los agonistas dopaminérgicos. En conclusión, la neurofarmacología es una disciplina fundamental en la medicina que se centra en el estudio de los medicamentos y su interacción con el sistema nervioso. Los medicamentos pueden interactuar con los neurotransmisores, receptores y canales iónicos para tener efectos terapéuticos o adversos. Es importante entender estos mecanismos de acción para poder utilizar los medicamentos de manera segura y eficaz.
Además, es importante conocer las enfermedades del sistema nervioso que son tratadas con medicamentos, como las enfermedades neurodegenerativas, trastornos mentales y trastornos del movimiento. La neurofarmacología es un campo en constante evolución y es importante mantenerse actualizado sobre las investigaciones y avances recientes para poder brindar mejores tratamientos a los pacientes. Muchos de los medicamentos actuales se enfocan en modificar vías de señalización específicas y tener un enfoque más preciso en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso. Es importante que los profesionales de la salud estén familiarizados con estos avances para brindar una atención médica de calidad y segura. Gracias por ver este video sobre los conceptos básicos y avanzados de la neurofarmacología. Esperamos haber aclarado cualquier duda y les animamos a seguir aprendiendo más sobre esta disciplina tan importante en la medicina.